Muy buen día a todos. Bienvenidos hoy a la clase número 8 de Taller de Escritura y Argumentación, comisión de 2, sábados de 9 a 11 de la mañana. Es un gusto enorme estar con ustedes en este feriado nacional. Bueno, fin de semana largo, hoy no es feriado, como dije recién, se valora muchísimo que estén acá por amor al conocimiento y amor al derecho. Así que es una alegría poder compartir este momento con ustedes. Hoy vamos a ver estrategias argumentativas. Como les decía, estaremos finalizando esta tríada de argumentación. Vimos la clase 6 de introducción, bueno, el marco en que se desarrolla la argumentación, no solamente el derecho. En la clase pasada vimos estructuras argumentativas y secuencias, y hoy veremos estrategias, cómo, qué recursos ofrece la argumentación a la hora de argumentar a favor o refutar de manera negativa. Pero siempre hacemos un repaso de lo anterior, porque esto es un taller, y por más que se vea la parte teórica, hay que relacionarlo con el ejemplo práctico. Bueno, mientras tanto, si hay alguna consulta, la pueden ir haciendo, si no, hacemos un repaso de lo anterior, y después sí, vamos de lleno a esta clase. Aclaración, esta clase tiene, si bien es muy linda, como dije, pero tiene mucho material para leer. Hay un fallo que no es muy largo, pero conviene leerlo de manera muy pausada. Y después hay un artículo doctrinario que habla sobre, bueno, la cuestión de las drogas, cómo el derecho lo toma a favor o en contra. El fallo, les adelanto el tema, trata sobre aborto, inducción al parto. Fue un caso real, ¿no? Capital Federal, del año 2000, una señora estaba embarazada y a razón de la semana 20 aproximadamente, se descubrió que el bebé, el feto, presentaba una anomalía, no tenía masa encefálica. Entonces, a partir de eso se inicia toda la discusión jurídica y se podrá ver en el mismo fallo todas las posturas. Si bien es un tema sensible, delicado, controvertido, siempre que, como es un taller, hay que verlo desde el punto de vista de qué podemos aprender en cuanto a la argumentación, ¿no? En el mundo del derecho todo el tiempo nos estamos enfrentando a cuestiones a veces abstractas y de repente cuestiones que van más allá del tema jurídico. Entonces, tomarlo desde todos los puntos de vista, este, bueno, y al ser un tema tan delicado, como en sí mismo es la vida, se va a respetar todas las posturas. Pero acá lo que vamos en sí mismo es en cuanto al desarrollo argumentativo. No se hará un análisis dogmático, filosófico, histórico, teológico de en sí mismo si es la verdad o si es el error del tema, ¿no? ¿Me siguen? Buen día, profesor. Buen día, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ahí se hizo todos. Entonces les comentaba, tenemos mucho material. Cuestión de argumentación, el fallo y el texto doctrinario respecto de drogas. Bueno, antes de empezar, seguimos con la clase 7, haremos un repaso. ¿Qué vimos la clase pasada? Tenían que hacer los ejercicios. Primero tenían que leer el texto de Emerem y de Weston. Para mí, ahora libros recomendables para leer en el futuro, tranquilo. Hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, ahí. Había dos actividades. Si ustedes vieron, ayer corregí, eh, siempre hago una devolución general, pero siempre estoy mirando a ver qué están haciendo. Este, y ayer a cada uno le hice una devolución particular de la actividad que hicieron. Eh, Sinceramente ahora no me acuerdo qué puso cada uno, pero sé que tomé cada respuesta y estuvimos viendo, bueno, en sí mismo sí, la consigna se adecuaba a su respuesta. Por ejemplo, no sé, o sea, si había una conclusión y dos premisas. Tenían que hacer un pequeño argumento de laboratorio. Hasta lo podían inventar. Porque acá lo que estamos viendo es la estructura de ese pequeño argumento.
no vemos en sí mismo la validez o no, la prueba o no de esa premisa. ¿Me siguen? Por ejemplo, si querían podían inventar, no sé. El cielo es verde porque tal partícula que existe en el aire y por el, no sé, el clima. ¿Me siguen? Entonces, vayamos a la primera actividad. Decía, hay que hacer un argumento con una conclusión y dos premisas. Solamente a los fines de identificarlos. Y daba un ejemplo, ¿no? Hablaba de la selección argentina. La selección argentina, vamos, podemos inventar, ¿no? A ver, hoy pensemos con el taller. Este taller de los sábados, ¿no? Acá, haciendo patria. Voy a probar el taller, comisión de D2, esa sería la conclusión. Cuando pensamos en conclusión es la idea que uno quiere justificar, ¿no? Puede estar al principio o al final. Acá la podemos al principio. O sea, voy a probar el taller D2, ese es el objetivo, ¿no? Lo que intentamos justificar, ¿no? Para persuadir, convencer. Y ahora viene el porqué. Y acá podemos inventar, no hay un límite, pero mínimo dos premisas. ¿Se acuerdan que la premisa eran estas ideas que se dan como verdades? Porque eh, completo el 80% de las actividades y apruebo el examen integrador. Son dos premisas. Después veremos la calidad de la premisa. Si es autónoma, si es independiente. Entonces, esas dos premisas justifican la conclusión. ¿Sí? Si no queda simplemente una opinión, voy a probar el taller comisión de dos, punto, y quedó, bueno, es una mera intención. Bueno, entonces ahora tenemos dos premisas. Ese es el argumento, uno. Pensemos al revés. Ahora, ¿cómo el oponente va a intentar refutar ese argumento? ¿Qué va a hacer? Primero, determinar el punto de vista. A ver, el objetivo. Dice, mi oponente dice que va a aprobar el taller de comisión de dos. ¿No? Entonces ya determinamos su postura. Quiere aprobar. Nosotros que tenemos la postura contraria, vamos a decir, no, no va a aprobar. Y no vamos a dar una opinión, sino que vamos a atacar las premisas. Y eran dos. Empecemos con la primera. Hacer el 80% de las actividades. Esa es la premisa verdadera. Ahora, podemos pensar acá, a modo de juego o ejercicio, ¿cómo podemos refutar esa premisa? Bueno, podemos atacar, por ejemplo, el número. ¿80% de qué? Pensemos que en cada clase del campus hay varias actividades. Por ejemplo, en la clase 1 había creo que 6 actividades. En la clase 2, 3 y así. Entonces, ¿a qué se refiere 80%? ¿A toda la actividad en su totalidad o aunque sea hacer una de 6? ¿Sí? Entonces, buscar un contraargumento para destruir esa premisa. Estamos pensando en cuestiones abstractas, pero para determinar hacia dónde hay que enfocar. Y la segunda que dijimos, el examen integrador. Bueno, se aprueba con 4. Bueno, un contraargumento podríamos, bueno, contraargumentar respecto de la valoración de lo que se refiere a ese 4 para aprobar. Si realmente ese 4 justifica aprobar un taller de escritura y argumentación. Pero bueno, a la esencia del examen, ¿me siguen? Entonces, como vemos, no tenemos tiempo de analizar eh, en su totalidad la esencia de esa premisa, porque se la da como verdad, es una idea que se da como verdad. Luego habrá que probar. ¿Me siguen? En una investigación profunda, debe haber una prueba que sustente, porque si no estamos en el riesgo de mentir, o en términos técnicos de generar falacias. ¿No se me Hola, siguen? buen día. Buen día, buen día.
pensemos en otra hipótesis, en otro argumento. ¿Qué le puede ser? ¿Qué puede ser? No sé si me quieren contar. Yo sé que hicieron, me acuerdo, los temas, sé que fueron muy variados. Profe, A ver, sí. ¿le puedo, le Sí, puedo cómo no. decir el mío que me lo corrigió y A no ver. estaba bien? Yo pensé que sí, pero bueno. Bueno, en uno, mis amigos y yo programamos un viaje a Italia, pero debido a que nuestra moneda está cada vez vale menos, nos será imposible hacerlo. Por esa razón no podremos viajar. Usted me Bien. puso, en este caso no queda claro la conclusión, si es haber pagado el viaje a Italia y imposible de hacerlo. Claro, ahí hay una idea general y después se divide en dos, en temas más específicos. Em, Primero hay que pensar o sea, cuál era el objetivo, qué quería demostrar. Acá Bien, sacamos todo esto, borremos todo. Cuando estamos en argumentación, sí, el paso uno es determinar qué queremos demostrar o comunicar. ¿Qué queremos explicar? ¿Queremos sustentar una idea, refutarla? ¿Queremos narrar? Determinar exactamente qué queremos sustentar, ¿no? Justificar, hacer valer. Y en este caso era yo respecto pensé del que viaje por, a Italia. claro, pensé que por ¿Me lo la repite? devaluación la devaluación de la moneda, pensé que esa era la conclusión, no podemos viajar. Ah, bueno, a ver, a ver el principio. Mis amigos y yo programamos un viaje a Italia. Bien, Yo pensé que eso esa era puede una ser que premisa. sea pensemos, eso puede ser que sea la conclusión. Ustedes Ah, programaron un viaje a Italia. claro, yo pensé que eso era la premisa. Claro, pero Y vemos que es después, lo que o sea, lo que el otro puede llegar a interpretar. ah, Mm, ¿siguen? pero debido a que nuestra moneda cada vez vale menos, nos será imposible hacerlo. Por Claro, esta entonces ahí razón tenemos, no podremos viajar. la idea no es que está mal, vamos a pulirla para determinar exactamente qué queremos demostrar. Que iban a hacer el viaje o que por la moneda no lo hicieron. Porque son dos situaciones diferentes. Claro, Y puede dar programamos un lugar viaje, a diferentes interpretaciones. ¿Se acuerdan que dijimos que Van Emeren hablaba de que lo usual es, o sea, esto es normal, no es que está mal, sino que es usual. No hay respuestas malas, ¿sí? No es que está el grupo de los aprobados y el grupo de los aprobados, no. El primer paso era determinar eso, el punto de vista, que a veces es explícito, a veces es implícito. ¿Sí? Podemos tomarlo otra vez como ejemplo, a ver, realmente, ¿cuál era lo que usted quería proponer? Que no iban a hacer el viaje. claro. Ah, bueno, entonces eh, podemos poner que por la razón de la moneda, de la devaluación y qué otra circunstancia. A ver, Cualquiera, uno no pudo, por ejemplo. claro. Claro, Yo entonces, puse que programamos el viaje y después que sí, que por la moneda no podríamos hacerlo. ¿qué pasa? Si uno piensa que programar el viaje, ¿cómo lo tomamos? Porque no estaría justificando la conclusión. Porque fue una intención y después fue contradictoria, ¿me sigue? Sí, Entonces, si la idea principal era la cancelación del viaje, hay que justificarla. Bueno, ¿por qué se canceló? Por la moneda y, no sé, por otra circunstancia. Los vacunaron con la vacuna rusa y no aceptaron Italia, por ejemplo, no sé, estamos inventando. sí. Esas dos premisas mínimas hacen a la conclusión de no haber ido al viaje a Italia. Muy diferente sería la premisa para justificar que estaban programando el viaje. Estamos programando el viaje a Italia y ahí viene por qué. Porque queremos ir a ver la final de la Champions y tenemos familiares en Italia. Eso sería una premisa. Son dos premisas. La Dos. premisa justifica o refuta lo que usted quiere decir.
Ujú. ¿Sí? Entonces lo primero es determinar realmente qué queremos. Porque, ¿qué pasa? Todo depende de qué queremos comunicar. Si era la cancelación del viaje o la idea previa que estaban pensando en hacer el viaje. ¿Mm? ¿Me siguen? Tal vez esa idea previa podría estar dentro de una secuencia narrativa, porque puede contar todo lo que pasó antes y el punto central era la cancelación del viaje. Son dos momentos muy diferentes. Un momento previo de la intención de ir y un momento posterior de no ir. ¿Me siguen? Es complicado. No, no, ¿Cómo? pensemos, a ver, otra. Pensemos otra. Es más fácil de lo que creen. Pasa que por ahí las palabras, premisa, refutación, falacia, y después vamos a ver Profesor, palabras en latín. ¿Mm? profesor, Sí, es como que tienen que estar las dos, o sea, los dos motivos en el caso que está dando Gladys, más claros, como que por qué se hace el viaje y argumentar por qué se cancela, claro, o muy por qué bien. no lo pueden hacer. Pero ahí vemos que hay dos conclusiones. Cuando yo digo conclusión, no significa el final, es el objetivo. Puede estar al principio o al final. Por ejemplo, eh, pasa que en un argumento tan corto queda mejor al principio, tiene otro sentido. O sea, era por una cuestión de la moneda y otra premisa que habrá que inventar, no se fueron a Italia. Eso, ¿no? Ese era el espíritu de lo que usted quiso decir, ¿no? Claro, La cuestión de no ir a Italia porque pasó esto y esto. Muy sí. diferente era la situación que ustedes estaban programando. Eso fue, o sea, ahí la premisa debería ser por qué estaban programando ese viaje. Ah, bueno, bueno, sí. Como dijimos que no puede, o sea, que no puede haber una contradicción entre la premisa y la conclusión. Imagínense, estamos acá en el curso de dos, estamos programando un viaje a la Facultad de Derecho de Italia. Es una intención positiva. La premisa para justificar eso debe ser acorde a esa intención. No podría ser la devaluación del peso, Ah, sí, está bien. porque es contradictorio. Nosotros queremos ir a Italia y hay que decir por qué o cómo, ¿no? Pero si decimos, según la devaluación del peso, es un argumento contradictorio hacia nosotros. Entonces, lo primero es el punto Profe, en primero ese caso serviría para refutar, ¿no? Porque si yo claro, estoy del otro lado diría, ay, hay que ver porque ahora se devalúa el peso y no sé si van a poder viajar. Entonces sería la contrarrespuesta. claro, podríamos tomar, claro, según el índice X de tal banco, del Banco Nación, en tal fecha la devaluación estimativa del peso va a ser esta, ¿no? En sí mismo es un argumento, pero estaría enfocado desde el punto de vista, o sea, contrario. A veces puede pasar que un argumento, que esta premisa se puede utilizar para diferentes bandos, pero según la interpretación que se le dé. Mucha atención a eso, ¿no? O sea, por eso es bueno leer siempre de nuestra postura y saber exactamente la postura contraria, porque podemos ver de alguna manera cabal todas las posibilidades. ¿Mm? Y siempre estar abiertos a nuevas interpretaciones. Que ahí es, bueno, es un poco la magia de todo esto, ¿no? Que como dijimos, a veces el derecho no es todo tan dogmático, sino que la creatividad, ¿no? Es posible. Profesor, Sí, Viviana. pero, si uno sabe la demanda contraria, uno entonces el argumento lo enfoca más a esa premisa, ¿no? O sea, si Sí. realmente el contrario está atacando, no sé, la parte, si es algo económico, algo monetario, lo que uno está enfrentando,
Entonces ese argumento había que enfocarlo más en la devaluación, en la moneda y todo eso. Claro, sí, sí. Muy bien, Viviana. Pero como dijimos, ¿no? La argumentación es un proceso ordenado. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Justificar nuestra postura, de por qué queremos ir a Italia. Nos hacemos fuertes con las premisas. Una, dos, mínimo una. Si tenemos más, mejor. Y después, o sea, sabiendo la postura contraria, o por lo menos intentando prever, ¿no? Esto de adelantarse a la postura contraria, en un capítulo aparte podemos hacer una constatación adelantada de por qué no va a haber devaluación. Y en el caso de que haya devaluación, tenemos otro sistema, etcétera, etcétera. ¿Mm? Estaríamos adelantando a una posible objeción del demandado. Ahora, ¿qué pasa? Esto siempre es un modelo, ¿no? Son cuestiones abstractas. Si lo llevamos al caso real, ¿cuánta investigación necesitaríamos? Y análisis. Sumado que hay un riesgo de futurología. No sabemos qué va a pasar, etcétera, etcétera. Como dijimos, siempre esto es, o sea, si bien puede ser un camino hacia la verdad objetiva, en el medio hay demasiadas circunstancias. Pero acá por eso, vamos simplemente a lo más básico, al pequeño argumentito chiquitito, porque después en el ensayo van a tener que usar más argumentos, hacer contraargumentos. Pensemos otro ejemplo, a ver. Dijimos, bueno, el viaje, el taller, ¿qué más? A ver, Yo puse no me la acuerdo que... habitación de María, perdón, la habitación de María es muy oscura. Ah, a ver Por, ese. por consiguiente, a su papá le viene mucho de luz. En mi opinión, hay que pintarla de blanco. Usted Claro, me bueno, puso que me faltaban las premisas, porque está puso bien. que es Ahí oscura pensemos otra vez. porque no hay luz. La habitación de María es muy oscura. Eso sería Sí. la, la conclusión, ¿no? No quiere demostrar que la habitación de María es oscura. Bueno, ahora eso, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Por qué es oscura? Sería o sea, ahora sí vienen las premisas. ¿Y qué decía en la segunda parte? Algo del papá. Claro, yo le puse, por consiguiente, a su papá le viene mucho de luz. En mi Claro, opinión, hay que pensemos, pintarla de blanco. pensemos ahí. La habitación es oscura y por consiguiente el papá le viene mucho de luz. Sí. Eso da lugar a muchas interpretaciones. ¿Cuál es la conclusión y cuál es la premisa? Porque una cosa es que sea oscura y otra cosa es que el papá le viene mucho de luz. Pero como que tiene dos conclusiones. Esas. Claro, Yo entonces entiendo así. hay que No contesta justificar por que, qué es muy oscura. claro, pensemos que queremos justificar, está bien, la habitación de María es oscura. Ahora, pero que con un sentido positivo, negativo, ¿siguen? Pero si lo tomamos literalmente, es oscura. Y tenemos que justificar por qué es oscura. Y dos premisas al azar. Una que no tiene ventanas y la otra que no hay luz. ¿Me siguen? O sea, vayamos directamente a lo más simple. No, nada de tantas teorías dogmáticas, no, a lo más simple. El objetivo de ese texto. ¿Me siguen? Es el Porque es muy consumo diferente, excesivo. o si no, podemos pensar, a ver, esa premisa, tenemos la conclusión que la habitación es oscura. Ahora, la premisa de que el papá le viene mucho de luz, ¿esa premisa justifica que sea oscura? A eso No, voy. son dos cosas. Para mí es al revés. Pareciera que la conclusión es que le viene mucho de luz porque la habitación es oscura. O sea, me parece que juega más como conclusión que viene mucho de Claro, luz y la premisa perfecto. es que la habitación es oscura. Y ahí ¿No? sí justifica. Ahí, No, ahí la pre- la podría ser, premisa podría ser. ¿Mm? Entonces, lo primero que determinar qué queremos demostrar. En este caso, Gladys, ¿qué era? ¿Que la habitación era oscura o el gasto de luz?
Claro, ahora me ponen en duda. No, Ahora está lo bien, porque dudo. la duda es fundamental en el derecho. O sea, es fundamental que se pueda poner todo en duda en la argumentación, eso. Si no, no habría necesidad de hacer todo esto. Eh, Entonces, o sea, si hay alguna situación controvertida, vayamos a lo simple. Porque esto tiene que ver con la claridad. ¿Se acuerda del lenguaje claro? Vayamos a lo simple. No hay que hablar muy difícil para ser abogado, estudiante de derecho. El objetivo, eso. El objetivo en este caso puede ser que el papá, en este caso, quiere bajar ese consumo excesivo de electricidad. Entonces está Claro, buscando, supongamos que es al revés, ¿no? Pensemos ahora en el papá, que quiere hacer algún recorte en casa. Debe estar enojado con todos, con y Edenor y de mucho gasto de luz, ¿no? Y dice, bueno, acá hay algo que mira las cuentas del trimestre pasado, del anterior, ¿no? Y va juntando premisas. Entonces, una de esas es que la habitación de María es muy oscura. Este, y otra premisa que podría ser, ¿no? Para justificar que el gasto de luz. Y que María mira televisión todo el tiempo y bueno, y eso consume luz, por ejemplo. ¿Eso sería una premisa? Claro, porque justifica, hace a la idea de que hay mucho gasto de luz. Mm, bueno. Ahora, en un segundo nivel, podríamos analizar la calidad de esas premisas. La semana pasada dijimos que, bueno, Emerem hace una clasificación de las premisas, por ejemplo, o sea, en cuanto a su fuerza. En premisa, o sea, hay verdades que tienen más fuerza que otras. El caso hipotético es que con una sola premisa justifique esa conclusión y todo se termina ahí. Pero eso, lo usual es que haya diferentes premisas que tengan mayor independencia o interdependencia con otras premisas. O a veces puede pasar que tengamos esa prueba y que por sí sola solamente es un indicio, que no justifica la conclusión y necesita de otras premisas para tener fuerza. ¿Me siguen? Entonces hablaba que hay premisas únicas, esa sería una premisa mágica, ¿no? Es la llave que abre todas las puertas. Lo usual es que hayan diferentes premisas con diferente calidad de fuerza, y ahí hablamos de argumentación múltiple. Tenemos una conclusión y la vamos justificando con diferentes verdades o premisas que son independientes. Podemos justificarla con una premisa, con dos, con tres, o sacárnoslas todas, queda una sola, e igualmente se sigue justificando. Eso sería la actividad 2, la vamos a ver ahora. O este caso que tenemos premisas subordinadas o coordinadas. Acá son coordinadas. Esa premisa por sí sola no estaría justificando o convenciendo, porque acá está, este es el tema central, ¿no? Convencer. Convencer o persuadir. Como uno es matemático, acá estamos intentando hacer este cambio de emociones, ¿no? De aceptación o no de su conclusión. Bueno, tenemos que organizarlas. Y ahí viene esto de la argumentación. Cómo las utilizamos para que todas ataquen y justifiquen a esa conclusión. Entonces tenemos que la conclusión que era el papá, bueno, el gasto de luz, que hay un Sí. gasto de luz. Y ahí viene el porqué. La pieza de María está oscura. Esa idea por sí misma no justifica el gasto de luz. no. Pobre María, si no la toman de punto. Ni siquiera es culpa de María, porque ella tal vez ni pintó, o sea, ni diseñó la habitación. Me sigue esa premisa, es la calidad, le falta algo más, pero es un indicio.
Ahora habrá que, para justificar la idea del gasto de luz, habrá que sumar otra premisa. Y ahí sí vamos sumando, ¿no? Hacer una ventana. ¿Eh? Hacer una ventana. Una ventana, sí. Bueno, y así otras ideas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Igual esto lo vamos a explicar hasta que se ve. Ok. No olvidemos que estamos dentro de la secuencia argumentativa. Lo vamos a ver ahora en un rato, otras secuencias. Toda la primera parte de la materia vimos secuencias narrativas. ¿No? Cuando se relatan hechos que realmente sucedieron, hechos del pasado, de una manera ordenada. Acá estamos justificando una postura con verdades. Se cierra Zoom en un minuto. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Qué otro ejemplo? A ver. Si alguno quiere revivir su respuesta. A ver. A ver, justo ahora se cierra Zoom, pero podemos decir, a ver, algo de hoy. Hoy, bueno, es sábado, estamos en Zoom a las 9:39. ¿Y por qué? ¿No? O sea, esa sería la conclusión. Estamos en Zoom acá, en este curso. Seguimos pensando un ejemplo. Bueno, estamos acá en Zoom, ahora a las 9:40 de la mañana, un sábado. Bueno, esa sería la conclusión que queremos demostrar. O sea, de por qué estamos en Zoom acá. Estoy en De por qué clase, hay en que un estar en ratito. ¿Te Zoom. quieres que te vengan a buscar? Sí, porque mi mamá me dijo Iniciamos. quería que... Entonces pensemos premisas. Bueno, porque eh, necesitamos con el conocimiento. Y la segunda, porque interactuamos. Estamos justificando de por qué estamos en Zoom. Ahora, otro curso, no sé, la comisión J3, por ejemplo, que no existe, dirá, no hay que estar en Zoom un sábado de la mañana. ¿Y qué va a hacer? Va a dar, obviamente, sus premisas, pero también va a atacar estas dos premisas nuestras. Uno era el conocimiento y la otra que interactuamos. Va a atacar, decir, no hay conocimiento porque, no sé, se charla y no se lee el texto. Pero no ¿No? traería, Atacaría en sí mismo la palabra conocimiento. ¿Realmente se produce un conocimiento? Lo pondré en duda. ¿Se produce un conocimiento de 9 de la mañana a 10 de la mañana? Lo pondré en duda. Esa es la esencia del conocimiento. Y la segunda, que era que interactúa. No, el docente silencia a todos para grabar y desde ya limita la interacción. Y es verdad, lo silencio a todos. ¿Me siguen? Eso sería la estructura. pero ahí no se puede justificar que el sábado de 9 a 11 es nuestro día de clase. Claro, ahora estaba hablando de la postura contraria. Ah, La postura contraria. ¿Mm? A ver, obviamente, es nuestro horario de clases, esto sería ahora de nuestras posturas. Podríamos después contraargumentar con otros argumentos, pero una vez que ya nosotros, ¿no? Como actores, proponemos la idea y damos el argumento, después ya perdemos la oportunidad de sumar nuevos argumentos, porque si no sería interminable. Lo tenemos que haber dicho al principio. Entonces era conocimiento, interacción y que bueno, que es nuestro derecho de clase. Son tres premisas diferentes. Están unidas, ¿no? El demandado, o sea, la comisión J3 va a atacar esas premisas. Bueno, a ver, pensemos otra. Pensemos otra. A ver.
¿Vieron la sanción contra Boca? Bueno, esa es una. Pero no hablemos de eso. ¿Qué otra? A ver. Es muy controvertida esa, profe. Mejor cambie de tema. ¿Mm? Sí. No, yo no tenía enterada. Este, pensemos a ver qué les gusta, qué les interesa. Em, Algún hobby, a ver, no sé, algo. ¿Qué los motiva? Mm, sí. pero, A ver, pensemos, vamos a empezar con el asado se acerca el fin de semana. A ver, yo voy a decir, bueno, me voy a poner en la postura contraria y ustedes van a pensar argumentos para atacar mi, bueno, mi postura. bien. Eh, el asado debe estar prohibido los fines de semana. Bueno, esto que YouTube no me cancele el video, ¿no? Por favor. El asado debe estar prohibido sábados y domingos, porque, ahora vienen las premisas, porque, bueno, a ver, contamina, bueno, el aire. Segundo, afecta a los vecinos. Y tercero, se mata una pobre vaca o un torito. ¿Mm? Hipotética, ¿no? Y puede haber más, qué sé yo. Y la cuarta, por ejemplo, que en un estudio, siempre todo un estudio dice que la carne es perjudicial para el ser humano. Hipotético. Hipotético. Ahora, fueron 4 premisas. Mi postura está clara. Estoy en contra del asado. ¿Quién me oría decir esto? No es argentino Ahora, usted. claro, entonces ahora van a atacar, ahí salen los leones, están ahí esperando que se abra la jaula para... Pero bueno, estamos dentro de la argumentación. Van a haber muchas ideas, bueno, pero en principio hay que atacar esas cuatro, y luego dar más argumentos que justifiquen su postura. Pero deben atacar esas cuatro, porque si ustedes no atacan esas 4 premisas, se aceptan tácitamente. Podrán decir, no, que la carne es muy rica, o no sé, mil cosas más, o que es costumbre, pero esas 4 verdades que yo dije, verdades, no están sujetas a prueba, se deben aceptar o refutar, y si no se dice nada, se aceptaron. Bueno, ahora no me acuerdo Y cuál era la primera. la primera era que no se pueden hacer asados los fines de semana, No, ¿no? la primera era porque contamina. Ah, Un no, asado contamina. Entonces, bueno, pensar un argumento, o sea, un contraargumento de por qué el asado no contamina. Y ahí, bueno, obviamente se abre el campo para, bueno, determinar cómo se hace el asado, si es con maderita, con alcohol, algún y vertido poner, con querosén. Es sí, impensable, pero hay, pues. poner una salida para que ese humo, no sé, no contamine tanto, No, pero baje ni el siquiera grado de sino que hay que contaminación. atacar de por qué no contamina. Yo dije que contamina. ¿Por qué no No, contamina? hay que ir a atacar a esas 4 o 5 palabras. Dijo, acá tengo, bueno, tienes la postura, tiene que ser asado. Muy bien. Ahora veamos lo que dijo del por qué. Hay que atacar ese por qué. Y hay muchas posibilidades. Dentro de esas posibilidades hay que utilizar las mejores ideas o verdades o argumentos o razonamientos para decir no, hay un error. El asado no contamina. ¿Y por qué? Habrá que determinar qué es contaminación, los parámetros, ¿no? Una contaminación, o sea, ¿qué sería contaminación? Ese daño al tercero en el aire. Sí. ¿Mm? Pero en un extremo de la idea de contaminación, hasta exhalar el monóxido sería contaminar.
Inhalamos oxígeno, exhalamos monóxido. Y el monóxido es contaminante. Por ende, estamos todos contaminando, ¿no? Eso ya escapa del sentido común. Entonces, el asado, bueno, a ver, ¿en qué parámetros? ¿Contamina o no contamina? Eso, ¿no? Ir al ataque directamente a la palabra contaminación. Se lo ataca, dice no, no contamina, y ahora explicar, bueno, con otro argumento de por qué no contamina. Entonces, esa premisa que yo dije se cae. Salvo que yo tenga otro contraargumento en base a esa respuesta. Sí, pero ¿Sí? puedo Entonces hacer estamos el ahí. asado al horno. No ¿Cómo? hace falta que puedo hacer el asado al horno y no a la parrilla. Entonces ahí yo ya no estoy contaminando. Claro, pero eso está bien, eso sería como una opción posterior. Antes de pasar a esa opción posterior hay que atacar la palabra contaminación. Determinar por qué el asado con fuego y maderitas no contamina. Es Después daremos imposible, opciones. pero no se puede justificar eso porque contamina. Claro, Es algo, bueno, pero hay que pensar en la postura contraria. ¿Por qué no contamina? Y ahí, obviamente, ahí dependemos de la prueba, de los análisis, qué sé yo, y todo eso. ¿Qué tipo de madera? ¿En dónde? ¿Qué tipo de fuego? ¿Ven cómo ahí juega la argumentación? claro, el Porque tipo de leña que podemos usar. claro, en un extremo de interpretación literal todo contamina. Quizás no es que tengamos la respuesta para decir que no contamina, pero podés moderar, digamos, la parte de decir, oye, es recontaminante. Sí, vas a moderar que contamina y no vas a estar diciendo, no contamina. Sabemos que contamina el humo, pero vas a bajar la intensidad a esa premisa, creo. Bien, bien, ahí ya vamos acercándonos. No, pero directamente nuestra postura, si queremos convencer, hay que ir más directo, ¿no? Porque si no estaríamos concediendo. Claro, Estaríamos concediendo que es parcialmente verdadero que contamina. No. claro. Pero ¿qué pasa? Acá hay un límite, el acceso a ese conocimiento, a la esencia. En primer lugar, se habría que tocar bueno, ¿qué es contaminar? Es un término cultural, histórico, jurídico, pertenece nada más que a las ciencias ambientales o no. Y ahí tenemos un parámetro, por ejemplo, la ley. Claro. Pero no ¿Qué sería dice una la ley cuestión de respecto de también. los asados? Más allá de la costumbre y todo eso. ¿Mm? Entonces la ley dirá un parámetro. Y este, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, tendría relación con lo que vimos en la cuestión vecinal. La normal tolerancia. Hay un límite. ¿No? Entonces, ir directamente a esa, bueno, con un argumento, puede ser un argumento jurídico. La contaminación, ese límite, si bien puede haber niveles, si se da dentro del marco de la tolerancia y el respeto, no genera contaminación. Y ahí lo que podemos saber, hay estrategias argumentativas. Relación de causalidad, analogía, con cita de autoridad, varias. Porque, o sea, y es más, ahí podemos contraargumentar diciendo, bueno, en este caso, por ejemplo, una analogía ya a tono de chiste. Si tomamos que hacer un asado es contaminar, bueno, de manera análoga, hacer 2 huevos duros en la cocina, en la ollita con agua, estaremos contaminando, porque en base, si tomamos el análisis de cómo se extrajo ese gas y todo el recorrido que hizo desde el pozo hasta llegar a la cocina, cuántos recursos energéticos se han utilizado, etcétera, y por ende se debe contaminar, Una consulta, y por por ejemplo, ejemplo. ¿puedo echarle la culpa, por ejemplo, a los basurales, a las quemas? Que eso es lo que contamina peor. ¿Puedo Claro, irme a...? Es como que, sí, el entiendo, asado sí, 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 entiendo. contamina. Claro, Después,
Bueno, muy buena pregunta, porque esto nos lleva, cuando hacemos la contraargumentación, tenemos muchísimas posibilidades y siempre hay que enfocarse a ese punto específico, ¿no? Ahora, podemos sumar otra información y habrá que ver si hace a los fines del convencimiento o de la refutación. Y en este caso, los basurales, podríamos tomarlo respecto de hacer una analogía, una comparación, para determinar, no, una gran contaminación, o sea, nivel alto de contaminación, se refiere a la quema de basurales. Como un ejemplo, ¿sí? No coincide de ninguna manera con un simple asadito para una familia. Entonces, esa quema de basurales, si bien no tendría una relación directa con el asado, no tiene nada que ver, bueno, utilizar los puntos en común. La contaminación, el nivel, ¿me siguen? Pero Profe, antes, después sí, hay un ecobrasa, se llama, que es un tipo carbón hecho a base de coco, por lo que leí, que no es contaminante, que inclusive está hecho para eso, para no contaminar. Eso es claro, lo que bueno, leí de ese información. está bien, se podría utilizar em, dentro del contraargumento como una cuestión posterior, porque en sí decir, contraargumentar diciendo se puede utilizar eh, estas brasas de coco, en sí mismo no cierra la idea, porque directamente hay que atacar de por qué no contamina. Después veremos el cómo. ¿Sí? Pero antes de hablar de esta brasa especial, atacar de por qué no contamina. Porque si no estaríamos diciendo, está bien, el asado contamina, pero se pueden utilizar otros elementos. Y dejamos abierta esa pequeña luz de aceptación. No, hay que atacarlo de manera total. No contamina. ¿Y por qué? Después veremos opciones. El basural, la brasa de coco, lo que sea, u otro sistema, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda premisa que dije era que afecta a la salud de los vecinos. Joder. Entonces, atacar eso. De por qué un asado no afecta, bueno, la cuestión de vecindad. Y ahí opciones. No digan que es mala onda, que es una antipatria, que no sé qué sé yo, no. Argumentos a la idea, no a la persona. Estoy en mi casa. Si llega el olorcito a tu casa, te tiene que invitar, punto. Sí, Estoy en mi casa, creo que eso me da derecho a hacer un asado. ese es un argumento para mí. Pensemos al revés, que usted es la vecina, este, y bueno, y hay que justificar, ¿no? Que, o sea, yo estoy en contra de que saque el asado. A ver, sigo. Bien, me viene todo el humo y no me permite respirar, yo que tengo problemas pulmonares. Bien, No bien. tiene, El argumento, la idea de que estoy en mi casa, sí, ese se puede utilizar para ambos lados. Porque yo de mi postura puedo decir, yo estoy en mi casa y no soporto el olor a chinchulín. ¿Saben lo que veo de chinchulín y ay, no soporto? Y ese es el argumento, estoy en mi casa. Pero por otra parte, quien hace el chinchulín, que quede claro chinchulín, dice también estoy en mi casa. ¿Me siguen? Cómo una misma idea se puede utilizar para ambos lados. Ahora, habrá que darle diferente interpretación. Bueno, y así con todos los argumentos, con todas esas premisas. ¿Mm? Tratar de atacar de manera precisa. Esto quiere decir que cuando presentamos la conclusión y la premisa,
tratar de ser lo más preciso, porque va a estar sujeta a un control exhaustivo. ¿Mm? A cuanto mayor precisión, claridad, eficiencia, fiabilidad de la idea, bueno, nuestra postura va a estar con una consistencia, con solidez. ¿Mm? Este pequeño juego sirve para estar de los dos lados, porque obviamente es más fácil estar del lado del actor. Del lado del demandado hay que pensar un poquito más. Pero bueno, es práctico. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Más o menos. ¿Cómo? Escuché. Acá, si mal no escuché, creo que dijo no sé quién Lo que se complica porque aburre. no sabe explicar. ¿Cómo? Creo No que no escuché. era para la clase. Bueno, acá podemos tomar eso como conclusión. X personas se aburren. Ahora vendría el por qué. Hay que ver, o sea, en qué, o sea, cuál es el objetivo de que se aburre. La clase, la casa, la pareja, qué sé yo. La vida, la facultad. Pero supongamos que, bueno, esa es la conclusión, se aburre. Bien, bueno, se aburre. Ahora viene el por qué. ¿Por qué uno se aburre? ¿Qué Pues no tiene motivaciones, cosas que le den gratificación. motivación y otra más? El objetivo, gratificación. ¿Mm? Entonces ahí tenemos dos premisas que justifican esa idea de por qué se aburre. No es la postura 1. Ahora la postura 2 va a contradecir de por qué, o sea, esa motivación, cómo se puede contraargumentar. La motivación no, tiene que ver también ya con uno mismo, no con en sí mismo el contexto. Y la gratificación habrá de que determinar el objetivo. Bueno, realmente, ¿qué es? ¿Aprobar la materia, facultad u otra cosa? Bueno, esto fue la actividad 1, la clase 7, que había que hacer una conclusión y dos premisas. Ahora, en la actividad 2 había que hacer una argumentación múltiple. Es similar, pero la diferencia es que en la argumentación múltiple las premisas son independientes. Se puede justificar con una premisa, con dos, con tres, con cuatro, y aún así sacando dos o tres, que queda una sola, igualmente se justifica la idea. ¿Se acuerdan de alguna? A ver sus casos, la verdad que no me acuerdo. ¿Le leo el mío, profe? Bueno, Que también me puso que tenía que mejorarlo. Con mis compañeros comenzamos las prácticas en campo. Por lo tanto, debemos presentarnos al lugar designado vistiendo ropa de civil, dado que no se puede vestir ambos por la calle. Es decir, si bien, no lo cumplimos, no podremos ingresar al hospital. bien. A ver, primero hay que determinar cuál es su postura, ¿no? La conclusión, ¿qué quiere decir? Parece Que no ser... íbamos a poder ingresar al Ah, hospital. está bien. Sí, Mire, lo que yo pero usted me entendí puso, sí, era usted me puso la al primera parte. principio que era la conclusión, sí. Con Claro, mis parece que la compañeros primera... comenzamos las prácticas en campo. Ahí está. Usted me Eso puso parece ser eso que es que la es la conclusión. conclusión. Parece ser que es eso la conclusión. Entonces, Pero usted me dice que no, eso no es la conclusión. La conclusión claro, sería al yo pensé final. que era que no podemos ingresar porque vamos vestidos de Claro, civil. entonces se podría reformular la idea diciendo eh, que no pueden ingresar a las prácticas y ahora viene el Sí, porqué. Una era que estaban vestidos de civil, ¿no? sí, sí. Y la segunda, creo que no existe, creo hay que inventarla.
Sí. Podemos decir, no sé, un Si error no- administrativo. Ujú. ¿Me sigue? Hay que No. determinar exactamente cuál era el objetivo. Entonces, la primera parte se ve que no era de las prácticas, sino el objetivo era de que no podían ingresar. Claro, por la vestimenta. ¿Mm? Entonces, hay que especificar, determinar, bueno, realmente qué se quiere demostrar. ¿Las prácticas o el no ingreso? Están conectadas, ¿no? Obviamente. Habrá que diferenciar. Por ejemplo, O sea, en un accidente de tránsito, pensemos de manera hipotética. Bueno, colisionaron dos autos. En base a eso, un auto quedó totalmente destruido y se acercaban las vacaciones y no se pueden ir de vacaciones con el auto. Entonces, ¿cuál es en sí mismo el objeto del tema? ¿El accidente o que no se fueron de vacaciones? ¿Me siguen? ¿Qué se reclama? ¿El accidente o el hecho de no haber ido de vacaciones? Hay que determinar uno. Claro, acá ahí está la cuestión de la conclusión. En la argumentación, la idea de conclusión puede ser que esté al principio o al final. En sí mismo es el objetivo. Realmente, ¿qué quiero decir? Otro ejemplo, si se acuerdan. ¿No? En esta actividad lo que importaba era la calidad de la premisa. Es tan fuerte que puede ser independiente. Pensemos otra vez acá en el taller. Aprobaré el taller de la comisión D2 porque. Y una premisa fuerte es aprobar el examen integrador. ¿Por qué voy a aprobar el examen integrador? Con más de 4, ¿no? Segunda premisa, porque cumplí todos los requisitos formales. Tercera premisa, porque presenté los trabajos en tiempo. Claro, las premisas son afirmaciones que se dan sobre esa verdad. Entonces, sacando esas premisas, o utilizando una, igualmente hace la conclusión. Voy a aprobar el taller de argumentación porque presenté los trabajos en tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, todo esto lleva a práctica, no se preocupen. Traten que esa premisa sea específica, que sea la base a la conclusión. Y siempre pensando que va a venir el oponente a intentar destruir esa premisa. Entonces, la van a cuidar, le van a dar seguridad, van a ver que no tenga ambigüedades. Como dijimos acá en el curso, estamos dentro de argumentación, es una lucha lingüística. No estamos jugando, sino que hay un objetivo. El objetivo es convencer mediante razones o persuadir, bueno, con tintes emocionales. ¿No? Como decía Emeren, hay una transformación en las creencias del interlocutor, ¿no? Buscamos ese objetivo. Entonces, es una guerra lingüística, ¿eh? Hay que determinar exactamente el objetivo y con qué elementos esas pruebas hacen base. Porque de enfrente van a atacar todo. Van a usar falacias, van a intentar confundir. ¿Sí? Entonces, pequeños argumentos. Ahora, si esto ya quedó muy bien claro, lo van a tener que utilizar en el ensayo.
Hay un tema X y bueno, van a elegir una postura y van a tener que empezar a desarrollarlo. De por qué esa postura es la correcta. O sea, para intentar convencer. Siempre ese es el fin. Y para convencer a otra persona, si sabemos quién es, bueno, tenemos que conocer sus intereses, ver cómo piensa, porque ¿cómo uno convence a ustedes? ¿Cómo alguien viene y los convence? ¿O las convence? ¿Por la fuerza? ¿Por imposición? No, con argumentos sólidos, con algo que tenga consistencia en lo que está diciendo. ¿Mm? Entonces, si nosotros queremos convencer a alguien, bueno, tenemos que, si podemos, y sabemos quién es la persona que queremos convencer, ver esa situación en el contexto. Esto es también Weston y Emeren. Que a Y veces la justificar. argumentación hay que verla en el contexto, no solamente la necesidad de demostrar, uy, miren cuánto sé del tema. Porque la otra persona dice, muy bien, sabes un montón, pero a mí no me convence. Ahí habría que justificar eso que estamos diciendo Claro, con las premisas. con las premisas. Y eso desde la parte activa. Y también podemos ver la cuestión de, nos adelantamos a la postura contraria. Si ustedes, por ejemplo, ya saben cómo pienso yo, tengo mi postura, bueno, entonces ustedes me van a dar su postura, las premisas de manera ordenadita, justificándolo, y en un capítulo aparte se van a adelantar a lo que pienso yo y me van a dar una respuesta para demostrar los errores en los argumentos que tengo, pero hay obviamente un límite, sin ofender, porque nadie que se ofende va a querer cambiar de opinión. Es más fácil llevar a una persona a hacer error y es mucho más difícil que esa persona que está en el error salga de ahí. Pero llevarlo es muy sencillo. Ahora, que salga, porque uno tiene un sistema de creencias, tal vez pasó mucho tiempo pensando de tal manera, y acá la lucha es argumentativa, de ideas, no de personas. Y acá hay postura. Por ejemplo, decía, Schopenhauer hablaba que el origen de todo esto, de esta dialéctica, es la misma soberbia humana, el hecho de ganar por ganar, de aplastar al contrincante, ganar por medios lícitos o ilícitos. ¿Sí? Desde otro punto de vista, bueno, a ver, no sé, Aristóteles, en esto de la verdad, de la búsqueda objetiva. Por eso hay que ver la intención de quien argumenta. ¿Por qué lo hace? Bueno, si sigue habiendo dudas, vean las respuestas del campus. Y si sigue habiendo más dudas, me pueden consultar por mail y vamos bien. O por el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda, lo podemos responder entre todos. Si les gusta todo esto es porque les gusta pelear, ¿no? Acá, esta es la emoción. Pero pelear dentro de un marco argumentativo. ¿Sí? A este punto creo que es crucial. Porque si les gusta todo esto, les va a gustar ser abogados litigantes, los mal llamados abogados a pie. Abogados litigantes, ¿no? Ir a la esencia histórica de lo que es ser abogado, ¿no? El tribunal. Ahí, defendiendo una postura, refutando. Es muy emocionante. Es una guerra. Está todo el tiempo pensando en posibilidades. Bueno, ahora sí, entonces, muy bien, pasamos a la segunda parte de la clase, que es la clase 8, ya activé la pestaña. Como dije, vamos a ver estrategias argumentativas. Van a tener que leer un fallo sobre el tema de aborto, inducción al parto, y el texto sobre drogadicción. Un texto argumentativo, es un ensayo que habla de diferentes posturas del derecho.
a favor y en contra para luego ver la conclusión. Como dijimos, acá no importa la postura que estén, lo que se va a tomar a modo de práctica es cómo fueron armando esos argumentos. Para mí el fallo, cualquier tipo de fallo es el ejercicio vivo de todo esto, donde podemos tomar notas, más allá del conocimiento dogmático, porque a lo largo de la carrera ustedes van a ver ciudadanos en civil, en penal, laboral, que dice la esencia del artículo, sus características, pero en un fallo vemos la secuencia narrativa, los hechos, la explicación de alguna idea, bueno, la argumentación en sí mismo y luego la decisión. La argumentación obviamente de una postura contraria, una postura a favor. Antes de empezar, venimos diciendo, existen diferentes secuencias textuales. Tenemos la narración, la descripción, explicación y argumentación. 4 secuencias que dentro de un texto se pueden mezclar. A veces no son tan claras. Esto nada más lo hacemos a los fines de ejemplificarlas, de separarlas y entenderlas por separado. La narración fue todo lo que vimos en la primera parte. Relatar hechos. ¿Se acuerdan? Simplemente hechos, no sumar nada más. ¿No? Cuando uno narra una situación del pasado. Y podemos ver, tiene 5 características puntuales. La temporalidad, esa sucesión ordenada de hechos, de circunstancias. ¿Se acuerdan que ese fue un punto crucial, no? Había momentos que se confundían si iban para atrás, para adelante, o pensaban hablando sobre el daño. Y el daño es posterior al hecho. ¿Sí? Entonces, esa narración debe estar ordenada de lo más antiguo al presente. Segundo, unidad temática. En la misma vida, en un segundo, pueden pasar muchísimas cosas. Pero cuando uno está narrando un hecho, debe ser ese, debe haber unicidad. Por ejemplo, el accidente de tránsito. Bueno, ese es el accidente de tránsito. En base a eso habrá otras circunstancias, otros resultados. Pero no, debes determinarse ese punto. Tercero, transformación. Esta narración va relatando cómo un hecho se transforma. El auto A venía por tal camino, el auto B por tal camino, luego llegar a la intersección, ¿no? Se va transformando. Unidad de acción, un cuarto punto. Se mantiene ese hilo. El actor, el demandado, la colisión, una posterior. Y la causalidad. ¿Me acuerdan? Vimos relación de causalidad. Ese encadenamiento entre nexo, ¿no? Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Ahora, es interesante que esto lo van a ver en Civil 2, en obligaciones, las diferentes teorías de la relación de causalidad. Véanlo, analícenlo. El derecho habla de la relación de causalidad en el artículo 1726 del Código Civil y Comercial. ¿No? Una relación entre el daño y la reparación en base a una relación de causalidad adecuada. Porque si uno empieza a determinar todas las relaciones causales, son infinitas. Ejemplo, a ver, ¿por qué el demandado colisionó al actor? Y puede haber muchísimas circunstancias de por qué. Exceso de velocidad, alcohol, imprudencia, o simplemente quería chocar a alguien, puede ser, ¿por qué no? El clima, hay demasiado, o está andando por celular, o se distrajo,
justo pasó alguien que le llamó la atención en la esquina y un momento. Un perro, no se puede haber muchísimas causas. Pero dentro de todas esas hay una que es más importante que otra, ¿no? Esa es la adecuada, la causa adecuada. Bueno, esto es ¿no? la narración. Segunda secuencia, la descripción. Interesante, ¿no? Cuando hay que representar una idea, o sea, de manera material o inmaterial, ver sus componentes, sus elementos, sus características. Por ejemplo, cuando estamos describiendo una característica del automóvil. El color, el modelo, el año, o sea, un detalle. O describimos el daño en sí mismo. Bueno, tuvo rotura de tal hueso, daño material, estamos describiendo. ¿Mm? Que en sí mismo no es el hecho, sino es otra secuencia narrativa, es la descripción. Hay preguntas de qué es, cómo es, qué partes tiene, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta y a qué se parece. Ahora se cierra Zoom y después seguimos. Tercera secuencia, la explicación. Esta es interesante, porque da seguridad. Da seguridad. Explicar una idea. Acabamos con la secuencia de explicación, ¿no? Pensemos qué es lo que ustedes hacen cuando tienen que dar un examen escrito. Está la pregunta dogmática de tal TX tema y tienen que explicarlo. No es estar a favor o en contra. Por ejemplo, no sé, requisitos de la competencia material en un juicio civil. Entonces, ¿qué hace un examen? Uno explica el concepto de competencia, qué es, a qué se refiere, luego las características. Entonces, da seguridad, da certeza. ¿Mm? Entonces, cuando uno explica, se da la definición, el contenido, cómo se divide. Ejemplo, ahora estamos viendo división de estas secuencias narrativas, ¿no? Estamos explicando el tema. Hacer una división, siempre las divisiones son subjetivas. Ya lo han visto los autores, cómo dividen los temas. Hay cuestiones similares, pero en esencia después se divide en cuestiones específicas. Siempre son subjetivas. Porque el derecho en sí mismo es una idea, no lo podemos ver de este lado. Allá viene el derecho civil, allá viene el derecho penal. No, son subjetivas. Entonces, y como es una explicación, se puede utilizar para diferentes posturas, para justificar o para refutar. Porque en sí mismo la explicación no es un argumento. Pensemos a ver en un tema controvertido. A ver, bueno, como siempre decimos, veganos y carnívoros. Y se da una definición de lo que es comida. Se explica qué es comida. Ahora, pero esa definición se puede utilizar para los carnívoros o para los veganos. ¿Me siguen? Entonces, agenden estas cosas, ¿no? Dentro de la explicación, pues, hace también a la argumentación. Hay una definición. Eso es fundamental, porque a veces hay que determinar realmente de qué estamos hablando. Definimos, damos una base cierta. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se puede reformular? Es una estrategia interesante. Ejemplo, históricamente se pensó que la comida es esto, esto. Ahora, ustedes en una luz de conocimiento, inteligencia, hacen una reformulación. Si bien, o actualmente, se puede pensar que la comida no solamente es esto, sino que también es, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplificación, ¿no? Bueno,
dar, hacer ejemplos, ¿no? Ejemplos materiales o abstractos de ese tema, y la analogía. La analogía en el derecho lo vemos en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. El derecho puede, en ciertos casos extremos, puede utilizar analogías, ¿no? Comparaciones. Esas comparaciones deben ser, deben tener relación. No puede ser cualquier comparación. Y por último tenemos las citas. Por ejemplo, estamos dando una definición y decimos, como dijo tal autor, un autor de peso, verifica nuestra definición. Con todo eso también utilizamos conectores. Vamos a ver en un ratito, ¿no? Todo esto forma parte de la secuencia explicativa. Entonces, la explicación se puede utilizar ya sea en una monografía, en un examen, en un ensayo, en un debate argumentativo, o simplemente en una clase. Uno explica, ¿no? Como secuencia separada, pero puede pasar, como dijimos, que estas secuencias, ¿no? Narrativa, argumentativa, descriptiva, pueden ser que estén unidas, ¿sí? O simplemente que todas estas secuencias hagan un fin que sea la argumentación. Ejemplo, en una demanda o en una denuncia vecinal. ¿Qué hay? Hay una secuencia narrativa, los hechos, descriptiva, la situación de lo que pasó exactamente, el daño, por ejemplo. Explicativa, uno determina, bueno, a ver, realmente el daño o la normal tolerancia de los ruidos molestos, qué es realmente, se divide, pero todo hace a un fin, que es pedir el cese de tal ruido, ¿no? Estamos argumentando para pedir eso. Entonces, todas estas secuencias se pueden utilizar de manera coordinada para hacer un texto argumentativo. O simplemente hacer los hechos. ¿Siguen? La argumentación no solamente son secuencias argumentativas. Puede haber descripción, puede haber narración, puede haber explicación. ¿Mm? Para que vean los recursos que existen. Que el argumento no solamente se centra en la conclusión y las dos premisas. ¿Sí? Porque todas estas estrategias sirven al hecho de convencer. Ejemplo, mañana no, el lunes ustedes van a una charla, no sé, los invitaron a una charla de X tema. Y el orador empieza a hablar y, bueno, los va a querer convencer de algo. Y bueno, va a pensar cómo hace, ¿no? Y no va a decir, bueno, yo pienso esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, va a presentar el tema, lo va a explicar, va a narrar tal vez alguna situación, alguna anécdota, luego dará alguna argumentación, obviamente siempre para captarlos, para persuadirlos. Como vemos, están en juego diferentes secuencias, no solamente la argumentativa. Por eso nos tenemos que adaptar al contexto. O viceversa, ustedes, bueno, fueron invitados a dar una exposición, ¿no? Y tienen que convencer a alguien. Y no van a desembuchar las premisas. No, porque no vi en la clase 8 del sábado de la mañana y el profesor me dijo que yo con premisas voy bien. No, no es así. No, hay que adaptarse. En el contexto. Entonces, ahí vemos la diferencia entre convencer y persuadir. Acá en este caso estamos utilizando argumentos objetivos, abstractos, para llegar a un convencimiento. Pero también es posible dentro de la argumentación la persuasión, eh, donde, bueno, se hará foco en las emociones. ¿Cuántas veces hemos elegido
simplemente por las emociones. Generalmente cuando uno compra algo, uno de repente le gustó tal cosa y no sirve para nada, pero lo compró por emoción. Uno, entonces, y mucha atención si hacemos un desarrollo de estas técnicas persuasivas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo aconsejo practicar, es muy interesante. Y también obviamente tenemos una defensa a quien nos venga a intentar persuadir, porque va a utilizar todos los recursos posibles. Y por último, la secuencia argumentativa. ¿Mm? Como dijimos, es una actividad o práctica que intenta transformar este sistema de creencias. Siempre es un intento, no nos asegura exactamente si el contrario va a aceptar o no nuestra postura. Nosotros vamos a presentar todos los medios, las posibilidades. Obviamente ahí está el origen de nuestra actividad profesional. Obligación de medios, no de resultados. ¿Sí? Nosotros cuando presentamos el escrito en la demanda, bueno, podemos hacer muchas cosas y el juez cuando decide, o sea, nuestro escrito no nos asegura esa decisión, sino que propone. Bueno, como dijimos, tiene el objeto, el locutor, carácter, objetivo, eso ya lo hemos visto la semana pasada. Y ahora sí, tomen nota, esto es importante, los conectores argumentativos, que son similares a lo de la explicación. ¿Mm? Ah, de esto decía Emeren, creo que lo dijimos la semana pasada, que con la secuencia explicativa se puede transformar en una falacia. ¿Por qué? Porque en la argumentación cada premisa que se propone para justificar o refutar debe estar sujeta a prueba, a un test de validez. ¿Mm? Todo, cada idea debe estar sujeta a prueba. En la explicación se presume que no, porque cuando uno explica un tema, implica que se da como verdad, que ya ha pasado por ese periodo de validez. Entonces, la explicación simularía, anoten, simularía no hacer ese proceso de validez. Entonces, mucho cuidado si alguien se está contraargumentando y de repente explica un tema. Ustedes, nosotros, deberíamos estar muy atentos si aceptamos o no esa explicación, porque la da como verdad. Sin embargo, en la argumentación todo debe ser validado. Lo que se llama la carga de la prueba. Bueno, sigamos. Entonces tenemos los conectores argumentativos, la causa, como dijimos, uno tiene la conclusión, bueno, a ver, de por qué uno justifica esa conclusión. Ejemplo, aprobar el taller D2. Ese es el objetivo. La causa, ¿por qué queremos aprobar el taller D2? Hay millones de causas. Muchas. Bueno, entonces elegir las más importantes. Seguramente la primera debe ser porque quiero ser abogado o quiero ser abogada. Esa es la que yo supongo, puede ser que haya más. Certeza. ¿Mm? Son conectores que llevan a la premisa verdadera. A ver, por ejemplo, habla de es evidente que, indudable que, nadie puede ignorar que. Ahora, imagínense usted en un examen oral. Ustedes tienen la certeza de que la definición es esa, ¿no? Y explican, es evidente que, eso da una categoría a la argumentación
porque ustedes los dan con tal seguridad que realmente esto es así. Entonces, muchísima atención a los conectores. Es muy difícil, o sea, es muy diferente de decir, es evidente que a puede ser que. ¿Sí? Entonces, ustedes dan total seguridad. Ustedes están convencidos de que esa premisa es verdadera. Es infiable. Condición. Bueno, hay premisas que, bueno, pueden tener ciertos tintes de condición y están con los conectores, ¿no? Con tal que, cuando, en caso de que, según qué, a menos que, mientras, a no ser que. Los conectores, tomen nota, por favor. Como hablaba de la compañera, no estamos hablando del asado, de que contamine, qué sé yo, y propuso, bueno, otra premisa de que hay otro tipo de carbón que no contamina, ¿no? Entonces, como condición. Salvo que, a no ser que se utilice otro tipo de carbón. ¿Siguen? Utilizo un conector. O la otra es la oposición. Pero, aunque contrariamente, esta se puede ver claramente en la refutación. Por el contrario, o sea, son conectores que hacen a la negación de la postura contraria. Esto nos lleva a la actividad de la lectura del fallo Tanus. Leanlo muy tranquilo, vean, Profe, ¿me puede considerando. interrumpir? Sí, ¿Me puede repetir lo último que dijo los de la oposición, los conectores de oposición? claro, todo esto está en el campus, igual lo decimos, ¿no? Sí, dentro de la secuencia argumentativa, ¿sí? A los fines de analizarlo, tenemos conectores de causa, certeza, condición, consecuencia y oposición, ¿no? En la oposición se demuestra el contraargumento. Buscamos el error en la otra postura. Y se utilizan, bueno, conectores. Pero, aunque, en cambio, no obstante, sin embargo, por el contrario, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto nos lleva a leer el fallo Tanus. Este, primero leanlo para ver de qué trata, cómo viene la cuestión. Bueno, ya hicimos un paréntesis, se trató de una mujer en Capital Federal, año 2000, estaba cursando un embarazo, aproximadamente en la semana 20, y se sabía que el bebé iba a nacer sin masa encefálica. Y según estudios, demostraban que, o sea, que iba a nacer, pero no se sabía cuántos minutos, tal vez horas, ibas a sobrevivir. Entonces, en base a eso, la mujer y la familia pedían la interrupción del embarazo en el hospital. El hospital se negó y en base a eso, bueno, inició un amparo. Un amparo en la justicia administrativa. Y bueno, ahí van a ver la postura del fiscal que estaba a favor de los derechos del bebé, por el interés superior del niño, y la postura contraria de los organismos bueno, de consulta del juzgado y luego de la jueza. Más allá de la esencia del tema, toman en cuenta cómo arman los argumentos y cómo justifican ambas posturas. Por eso es muy interesante. Y vean también cómo después la jueza justifica su postura. Si queda resto, ganas y tiempo y la cabeza no está tan cansada, pueden pensar un contraargumentos, si quieren. Pero por ahora nada más que determinarlos. Porque, ¿qué pasa? Van a ver que hay secuencias narrativas, cuando se explica el hecho en sí mismo, hay analogías, hay bueno, citas de autoridad, tal estudio, tal informe de tal país dice que el daño psicológico, qué sé yo.
como decía un amigo estudiante de sociología, todo se puede justificar. Nosotros como abogados podemos analizar, rever que ese estudio sea verdadero. Porque siempre hay estudios, de todo. En sí mismo el estudio es una aproximación a esa verdad, pero hay estudios de postura contraria y posturas a favor. ¿Sí? Entonces, para que no se acepte de manera rápida ese estudio. Hay secuencias descriptivas, por ejemplo, hay citas de autoridad, todo eso lo van a tener que analizar en la lectura y luego escribirlo en el campus. Y la segunda pestaña habla de otras estrategias argumentativas. Esta siempre es una aproximación, hay más para practicar. Perdón que lo Tenemos interrumpa. como la analogía que dijimos, estas comparaciones que deben ser similares. ¿Mm? En el texto de Nimo hay alguna analogía que van a tener que buscar a lo que se refiere a la cuestión de las drogas en el país, del consumo personal, porque lo que se discute en el texto ese es si el consumo de drogas es un hecho ilícito o es un hecho particular que no afecta a terceros. Entonces da la explicación argumentativa de ambas posturas. Y a su vez va haciendo objeciones. Muy interesante ese trabajo. Bueno, ¿qué temas tenemos? La causalidad en la argumentación, eso es también fundamental. Para justificar esa postura, hay que demostrar esa relación causal. Cuando se cortó esa cadenita, bueno, se puede caer todo lo demás. Hay que mantenerla siempre tirante. ¿Mm? Cita de autoridad. En un trabajo argumentativo, como dijimos, eso da certeza, da seguridad, da precisión. Bueno, tal autor ya dijo tal cosa. O hasta la misma ley puede ser. Bueno, un tratado internacional determina que, a ver, la vida, ¿cuándo comienza? ¿No? Y ahí determinar qué es la vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Ese punto, por ejemplo, en el fallo no se trató. Es más, lo delega a otra etapa y dice que no forma parte del análisis. Dice que es una cuestión que escapa al mundo jurídico. La explicación, bueno, puede ser dentro de un texto argumentativo para determinar, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Explicamos, definimos, separamos, ordenamos. La refutación, ¿no? Esto, el hecho de contradecir el otro argumento. Acá puede ser que haya una pequeña concesión. No todo lo que la postura contraria puede ser que sea negativo, puede ser que alguna parte sea verdad. Sin embargo, podemos refutar la segunda parte. Se llama conceder. Si bien, como dijo el demandado, es cierto que, ahora, no obstante, sin embargo, y la otra es la pregunta retórica. ¿No? Son preguntas que orientan la argumentación. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, ¿por qué todos debemos aprobar el curso del taller? O sea, no necesariamente hay una respuesta, sino que voy orientando de manera positiva de por qué hay que aprobar el taller. Son recursos, para que vean que hay más que simples premisas. Puede haber todo este tipo de situaciones. Y ustedes los van acomodando a su criterio. Siempre con el fin de convencer. Primer punto, eso, a ver, antes de empezar a escribir y pensar, qué sé yo, ¿estoy convencido de lo que estoy haciendo? Y después, ¿qué quiero convencer? Porque si uno no está convencido de lo que está haciendo a la hora de argumentar, mejor que ni empiece, porque va a ser confuso. Hacer algún borrador, bueno, empezar a practicar. Porque el primer paso es muy difícil a veces, determinar qué quiero demostrar con mi argumentación.
¿Aquí alguien preguntó algo? Sí, acá en las pestañas dice claramente leer primero los considerandos. Y bueno, ahí encontrar una secuencia narrativa, explicativa, argumentativa. Ahora, esto. Traten de copiar poquito, no todo el texto. Porque hay que encontrar, por ejemplo, la secuencia narrativa. Un poquito, no todo el texto. Y explicarla. Esto sirve nada más que para diferenciar. Argumento, narración, descripción. Bien. Después hay unas preguntas en el campus, que si hay duda lo veremos la semana que viene, para determinar, bueno, cuándo es una cita de autoridad, cuándo es un ejemplo, una refutación, una causalidad. Puede ser que hay respuestas son similares. A veces no queda, la diferencia entre una cita de autoridad y una explicación es mínima. ¿Mm? Bueno, si queda tiempo y ganas, obviamente que lean el artículo de Nimo. ¿Mm? Entonces, para cerrar todo esto, vayamos siempre a lo fácil, a lo sencillo. Como decía Emeren en sus algunos consejos, daba 4 consejos. Primero, ser directo. Ser directo. Segundo, ser sincero. Uno convence con sinceridad. Ya cuando vemos que enfrente hay cierta malicia, obviamente, quien maneja estas técnicas va a intentar ser ameno, sincero, por más que quiera inducir al error. Entonces, la sinceridad es un recurso. Tercero, ser eficiente. Ordenar. Bueno, a ver, tenemos muchas premisas, a ver cómo hacemos todo esto. Ahí, no poner todo, las que sean eficientes. ¿Eh? Y cuarto, ser claro. Entonces, en caso de duda, siempre ir a lo simple. No rebuscarse con ideas raras. Pensar qué queremos decir, qué queremos convencer, determinar eso y en base a eso luego armar las premisas con todas estas estrategias. ¿Sí? Sé que es mucha información, van a ver que esto se aplica en la carrera, después luego en la profesión, y es muy divertido, ¿no? No digo divertido en el hecho de que es todo amor y paz, ¿no? Porque es una guerra lingüística, pero es muy interesante. Que, bueno, cómo podemos armar nuestras secuencias argumentativas y que vean que esto no hay límite, que todo esto nos puede llevar a ustedes a nuevos ejercicios profesionales. ¿Sí? Bueno, muy bien, ya está. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Todo esto nos coloca en pie de igualdad, ¿no? No, a ver a qué voy. Ustedes son estudiantes de Derecho, ya es una calidad importante. Cuando hacen algún examen, alguna monografía, algún trabajo, es un trabajo argumentativo. ¿Sí? Y a ustedes se los va a juzgar, a sentenciar o a evaluar en base a ese trabajo argumentativo, no por el apellido, o su historia, o quién son, no. Es igual para todos. Es muy importante. Ustedes imagínense hasta dónde pueden llegar con todo esto. ¿Mm? Y bueno, a pelear en cuanto se pueda con alguien para practicar. Con un hincha de River me voy a pelear. Bueno, ahí. Va a ser arduo tu siempre, trabajo. sí, siempre la discusión es argumentativa, ¿no? Implica también una nobleza bueno, nunca hay que herir los sentimientos porque obviamente esa persona jamás va a aceptar nuestra postura. Muy bien, bueno, ahora sí. Me retracto de mi postura contraria del asado, ¿no? Eso jamás debí, no lo voy a usar más como ejemplo. No. No. Negativo. Sí, no. Me convencieron que hay que estar a favor del asado. Acepté mi derrota argumentativa. Desde ahora soy un promotor. Aprobamos el taller entonces, profe. Asados, sí.
Así que bueno, muy bien, les deseo, bueno, sigan disfrutando esta primavera, estudiando, ya queda muy poco, el último esfuerzo. Y bueno, Profesor, ¿le puedo hacer aprovechar todos estos recursos, aprovechenlos, esto van a sacar muchísimo jugo. Y esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Gracias a Gladys también por sus aportes, fueron muy ejemplificativos. Como dije en el principio, acá no hay respuestas malas ni buenas, todo sirve para aprender. ¿Mm? Cuando yo corrijo no significa, esto está mal, pongo el cartel rojo, desaprobado. No. Ese mismo error o diferencia se puede utilizar para transformar en algo bueno. Así que todo es relativo, todo se puede mejorar. ¿Mm? Muy bien, ahora sí, como siempre digo, la clase ha Profesor, terminado. Sí, dígame. sí, le quería hacer una consulta. En el cuestionario final, ¿no? Mm. Dice, mencione 5 constituyentes básicos de la secuencia narrativa. ¿Eso es lo que nosotros optamos por elegir? ¿O sacamos otros 5 del fallo? ¿O está el fallo y después está? Hay El texto 2 de Nimo. artículos que puso. No, esas son las características de la secuencia narrativa que está en el campus. Habla de la unidad temática, unidad de Sí. acción, causalidad. Ah, perfecto. Esos son. Perfecto. No. Pero lo sacamos, en definitiva, explicamos nosotros con nuestro punto de vista o del fallo solamente. No tiene nada que ver con el fallo, está en el campus. Sí, habla de eso. A ver, ahí le digo. Está en la pestaña, habla de la temporalidad, unidad temática. Es brevemente para que ese conocimiento quede asentado, nada más. Ah, perfecto. Es un breve cierre de la unidad. ¿Mm? Bueno, gracias. Sigan disfrutando. Nos veremos la semana que viene. Gracias, Como siempre profesor. digo, vayamos todos en paz. Gracias, profe. Buena semana. Hasta la próxima. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias. Gracias por Chao. estar ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, chao.